Buenas tardes a todos. Soy Diego Méndez, residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Chaco. Y este es mi Ateneo que corresponde con mi rotación por el sector de Química Clínica del Laboratorio Central de Salud Pública. Y se denomina índices séricos revelando interferencias. Entonces, con respecto al contenido del Ateneo, primero un par de comentarios acerca de las interferencias, la detección de las mismas, cómo podemos identificarlas en el laboratorio, los índices séricos y por último los límites y algunos controles que se pueden realizar sobre estos índices. Un comentario es que el tema del Ateneo surgió dado que no conocía la verdad acerca de estos índices. En realidad pensaba que se calculaban de otra manera hasta que un día se estaban imprimiendo unos insertos y se empezó a comentar acerca del tema. Entonces, con respecto a los índices, con respecto, perdón, a las interferencias, hay que aclarar primero lo que es una interferencia analítica, que se define como el cambio significativo en la medición de una magnitud biológica debido a la presencia de una sustancia interferente en la muestra. Este es un tipo de interferencia que suma lo que son los errores sistemáticos de los resultados de laboratorio, junto con algunos efectos en las calibraciones, dado que mientras que a estos efectos en las calibraciones se lo puede sumar, se lo puede solucionar por medio de controles internos y externos, es más complicado poder solucionar los problemas generados por estos tipos de interferencia porque en algunos casos no se pueden detectarlos. En el laboratorio, los tipos de interferencias más comunes que se dan son la hemólisis, la ictericia y la lipemia, en donde principalmente esto tiene como consecuencias que cuando no se las pueden identificar o sí, determinar de manera correcta, genera como consecuencia que se realicen algunas determinaciones que no corresponden con el pedido, por ejemplo, para el paciente, que se establece un diagnóstico equivocado e incluso que se instaure un tratamiento que no corresponde y que inclusive puede llegar a agravar el estado del paciente. Lo que tienen en común estos tres tipos de interferencias, de interferentes, de hemólisis, ictericia y turbidez, son la interferencia que generan en sí sobre las muestras, dado que pueden generar interferencias espectrales o químicas principalmente. En el caso de la hemólisis, con interferencia dado su absorbancia en el rango de los 400-600 nanómetros, que interfiere, por ejemplo, en algunas determinaciones como la glucemia, el colesterol. En el caso de la ictericia, en donde la bilirrubina presenta una absorbancia de 350-500 nanómetros, y por otro lado la turbidez, que abarca todo el espectro visible. Con respecto a las químicas, en la hemólisis se debe a la liberación de algunas sustancias que van a interferir en las reacciones, en las distintas reacciones químicas, como el grupo hemo, el hierro, enilato ciclasa. En el caso de la ictericia, dado que la bilirrubina reacciona con el peróxido, que en algunas reacciones se lo determina, y la, la determinación de este peróxido es directamente proporcional a la concentración del analito que se estudia. Y en el caso de las químicas, la turbidez, que está relacionado de alguna manera con los lípidos presentes en la muestra, dada su naturaleza hidrofóbica, puede enmascarar algunos analitos, impidiendo su determinación o alterando su determinación. Otro tipo de interferencia que generan que se pueden presentar en las muestras hemolizadas se debe a la liberación de algunos componentes o la dilución que se genera propia de la hemólisis, como puede ocurrir con algunos iones, por ejemplo. En el caso de la bilirrubina, eh, se, se, mm, se determinó que
Principalmente está dado por la bilirrubina directa, pero también hay interferencias ocasionadas por la indirecta, de tal manera que la directa genera interferencias negativas y la directa interferencias negativas y la bilirrubina indirecta interferencias positivas. Y con respecto a la lipemia o turbidez, interfiere en cuanto a la depresión del volumen porque disminuye lo que es la fracción acuosa de la muestra. Entonces, a partir de la presencia de algunos de estos interferentes, una de las maneras que se lo puede identificar y que una de las más comunes, inclusive en laboratorio, es por medio de la inspección visual, ya que puede llegar a llamar la atención alguna coloración rara o el aspecto inclusive del suero, pero no es del todo recomendado esto, dado que se caracteriza por ser un método subjetivo, arbitrario y de baja reproducibilidad, en la que en algunos casos puede ser que no se detecte directamente algún nivel de hemólisis, por ejemplo, que ya esté alterando a la determinación de algún analito, alguna enzima, por ejemplo. Así como también puede ocurrir que se observe sí una coloración rojiza, por ejemplo, pero que no llegue a intervenir en la determinación del ananito en cuestión. Entonces, otro, otro, otra manera de poder identificar a estas interferencias es mediante los índices séricos, o lo que se conoce también como índice Hill, eh, dado a la hemólisis, la presencia de hemólisis, ictericia y lipemia. Lo que tiene es que estos son los más recomendados hoy en día y los más utilizados también, dependiendo del equipo con el que cuenta cada laboratorio, ya que muchos analizadores lo incorporan dentro de los sistemas de detección para poder dar con estas interferencias y estiman un grado de hemólisis, de ictericia o de turbidez que hay en la muestra, en donde se relaciona justamente en alguna medida la turbidez con el nivel de lipemia de la muestra, que ya voy a comentar más adelante. Además, el índice de lipemia se refiere a la turbidez de la muestra y que principalmente es ocasionado por una concentración elevada de lípidos, pero también puede deberse a otras causas. Y hay muchas veces en donde no se realiza la determinación de los índices séricos en todas las muestras, sino que primero se hace un análisis visual y de ahí se puede llegar a agregar esta determinación en en una muestra determinada. Y en algunos casos se vio que existe una correlación entre la hemólisis informada visualmente y los índices calculados, pero que en la mayoría de los casos generalmente por la inspección visual se suele sobreestimar esta hemólisis llevando a que se descarte un mayor número de muestras. Uno lo que se utiliza en el sector de química clínica es el que se corresponde con el aportado por Roche para el COAS, que es el índice de suero, en donde por medio de los autoanalizadores permite la estimación de los índices y lo realiza a partir de alícuotas de cada una de las muestras, estableciendo diluciones a partir de una solución salina de cloruro de sodio y además también aplicando distintos factores. En la medición de este índice se basa principalmente que a partir de esta dilución se realiza la determinación de dos longitudes de ondas, tanto para la hemólisis, la lipemia y la ictericia, siendo para hemólisis longitud de onda de 570 y 600 nanómetros, lipemia de 600, para lipemia de 660 700 y ictericia 480 y 505 nanómetros. Aparte de esto, se utiliza una serie de factores, que es lo que se pueden ver acá, que están designados por las letras, que también pueden ver que refiere a unidades convencionales, unidades internacionales, siendo que los factores A, C y D se corresponden con factores de escala que
la característica que tienen esto es que dependen de la dilución de la muestra y también de la medida justamente de la unidad que se utilice para poder informar un determinado índice. Y por otro lado, los factores B, E y F son factores correctivos que se utilizan para corregir, valga la redundancia, cuando ocurre alguna superposición de los espectros correspondientes ya con algunos de estos tipos de interferencia. Porque como se puede observar, la imagen de la derecha, el color rojo se corresponde con el rango en que absorbe la hemoglobina, ¿sí? Para los índices de hemólisis, para los índices el amarillo para los índices de lipemia, y el gris que se observa de fondo, que había comentado que abarca todo el espectro visible, se corresponde con la turbidez. En este caso, la, el índice de turbidez generalmente no presenta alguna superposición con el resto comparado con la hemólisis o lipemia, mientras que hemólisis y lipemia sí, justamente en este punto en donde más importantes son estos factores que les comentaba, B, E y F. Una característica que tiene estos índices es que para cada analito está informado el índice y Roche lo que hace es informar ya en miligramos por decilitro, que es las unidades convencionales que figuran ahí. Aparte también, en el caso de que los índices se informen como unidades internacionales, para cada uno de los analitos habría que realizar el cálculo del índice a partir del cual habría que decidir si se valida o no ese resultado que nosotros obtenemos. En este caso, bueno, como les dije, para los COAS se utiliza la medición de dos niveles de absorbancia, mientras que acá podemos ver en este cuadro la marca de los distintos analizadores, que para lipemia, hemólisis y ictericia ocupan una amplia variedad de longitudes de onda para medir la absorbancia. Acá se puede ver lo que les decía anteriormente de Roche. Y otra característica es la dilución que utiliza. Por ende, también en este punto también son importantes los otros factores que le contaba que dependen de la dilución. Y en estos casos en donde se utilizan mayores absorbancias, porque en el caso para Roche, de caso de Roche utiliza únicamente dos, pero cuando se utilizan tres o más, mayor es la ecuación que se tiene que hacer para establecer la obtención de de los índices. Y en este punto es en donde se complica más comparar por ahí los índices que se calculan con con analizadores de distintas marcas. Otra diferencia también se puede ver en el diluyente que utilizan las distintas marcas. Entonces, cada, cada marca de analizador, cada marca que va a otorgar estos índices para la determinación de los índices séricos, es responsable de determinar justamente los índices para cada una de las determinaciones. Y para esto es que existen algunos materiales para la determinación de los índices que van a consistir en utilizar algún hemolizado, bilirrubina no esterificada directamente, y Intralip, que es una suspensión acuosa de aceite vegetal sintética, en donde acá radica la diferencia entre la falta de correspondencia entre lo que es la turbidez, el índice de turbidez con los lípidos, ya que en cuanto a la estructura son distintos de las VLL y kilomicrones, que son los principales lipoproteínas causantes de la turbidez de las muestras. Y un inconveniente en este punto es que no se cuentan con preparados básicos, se podría decir, que establezcan el mismo tipo de interferencia, tanto química como de espectro, de absorción, que es lo que le comentaba antes, en cuanto a las lipoproteínas.
Pero lo que sí es que el uso de un mismo material como una sustancia interferente para establecer los índices en las distintas plataformas, es decir, en los distintos autoanalizadores de las marcas, es lo que permite que estos índices sean medianamente comparables. Además, la utilidad que presentan justamente estos índices es alertar la presencia del interferente en la muestra. Y para esto es que se establece el límite que le comentaba para cada analito que es responsable cada uno de los fabricantes. Estos son los límites que le decía. Acá a la derecha, que con este fondo naranja, es el que se tiene en el sector de química, en donde figura el índice de tanto el IPM, hemólisis e ictericia para cada una de las determinaciones. Es decir, que por encima de estos es que hay que evaluar el resultado que se obtiene del analito en cuestión. Y el lado de la izquierda es la manera en que se puede observar ya directamente en el COBAS, accediendo a partir de utilidades, aplicación y rango. Se va a ver cada una de las determinaciones y también el índice del IPM, hemólisis e ictericia. Y y este es la otra manera que generalmente aparece para los que utilizan este tipo de electrodos para los iones. Entonces, lo que le comentaba de los índices que tienen que calcular cada uno de estos fabricantes. Estos límites son los que van a determinar si es que la muestra es adecuada para realizar un analito definido o no, y que muchas veces el límite que se determina va a depender mucho del método para el cual se está determinando justamente este índice, pero también va a depender de lo que es la concentración del analito en interferente. Y el hecho de establecer estos límites, el establecimiento, perdón, de estos límites se puede realizar de distintas maneras. Una de ellas es teniendo en cuenta una variación del 10% del analito en la muestra con interferencia, es decir, lo que hacen los fabricantes es trabajar con una muestra sin interferente y otra con interferente, y cuando la diferencia de la medición entre los dos analitos es mayor del 10%, ahí recién se lo considera como ese límite de aceptabilidad para el interferente que se está estudiando. Pero lo que no se recomienda utilizar, por ejemplo, este límite de más o menos 10% por el hecho de que no se tiene en cuenta la variabilidad biológica de cada uno de los analitos que se estudian. Otra opción que se tiene para poder establecer estos límites de aceptabilidad es el utilizar como límite al error total para cada analito que va a estar especificado por algunos de los organismos profesionales. Y lo que establece la CLSI es considerar como límite el error total, teniendo en cuenta el sesgo en la imprecisión y la variabilidad biológica del analito en estudio, lo que nos va a poder permitir obtener un límite capaz de discriminar de manera correcta cuando validar, se podría decir, el resultado que se obtiene en un analito y cuando no, ante la presencia de algún interferente. Pero, como les decía, la- los, los fabricantes realizan estas distintas pruebas comparando las muestras con interferentes y sin interferentes para establecer los límites, pero también hay que tener en cuenta que hay otras sustancias que van a interferir en los interferentes que estamos estudiando. Y por eso es que se dice que la medición de los índices séricos no es inmune a la interferencia en sí misma. Em, De las ecuaciones que le comentaba anteriormente para el cálculo de estos índices, hay algunas que no tienen en cuenta, hay
ocasiones en que no tienen en cuenta completamente la superposición de los espectros en cuanto a la absorbancia de cada uno de los índices. Y esto se observa principalmente cuando la interferencia, ya sea por ejemplo de hemólisis o de ictericia, es muy marcada. Y es lo que ocurre cuando estos dos tipos de interferencias son muy elevadas y van a afectar a la determinación del índice lipémico, siendo ya no específico el valor que se obtenga. Y otra cuestión que puede suceder es que se obtenga un índice lipémico en algún tipo de muestra, índices elevados, pero que se deba principalmente a la concentración de inmunoglobulinas, porque es lo que le comentaba de que no existe una relación entre lo que es el índice de turbidez con la concentración de lípidos en la muestra. Y con respecto a los controles de estos índices, em, tanto para índice de hemólisis y de ictericia, se tiene su correspondiente analito por el cual se puede realizar un control, se podría decir, midiendo el índice de hemólisis y midiendo, por ejemplo, la concentración de hemoglobina en una muestra. Y de igual manera, el índice de ictericia con el índice de ictericia con bilirrubina. Después, otra situación que se plantea es esto que los índices ictéricos y lipémicos tienen analitos correspondientes en los análisis bioquímicos de rutina, que son la bilirrubina y los triglicéridos respectivamente. Pero el problema es que existe una correlación débil entre el índice lipémico y la concentración de triglicéridos en las muestras. Entonces, una manera de establecer los controles aparte de estos índices séricos de lo que ofrece el fabricante es medir justamente estos índices, hemólisis y ictericia, y compararlos, como les decía, con hemoglobina y la hemoglobina, la bilirrubina directa y la bilirrubina total. Otra manera es que a partir de los sueros de pacientes en donde se conozca la concentración de estos analitos, se realice además también el agregado de algún hemolizado, ya sea de bilirrubina o de este intralip, al suero a una determinada concentración que sabemos que ya va a generar algunas señales de estos índices de hemoglobina, ictericia o lipemia. Y por último, también este material de control de calidad básico es lo que le decía. Se pueden ir congelando alícuotas de pacientes sanos, por decirlo de alguna manera, que no presenten interferencias y agregar este hemolizado. Mientras que el índice de ictericia se puede también utilizar en material de control de calidad de bilirrubina. Y acá está la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención. Bueno, si nadie tiene alguna pregunta, damos por finalizado y el Ateneo va a quedar grabado en YouTube. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias.